Ataque cerebrovascular o stroke. Cada segundo cuenta. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita de Caguas. El ataque cerebrovascular es una emergencia médica. Los exámenes comienzan cuando estás en la ambulancia antes de llegar al hospital. Esta es una de las razones por la que es importante acudir a una sala de emergencia que tenga los recursos para atender esta condición de inmediato. La acción inmediata ayudará a los médicos a planificar tu tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos post-stroke isquémico y el hemorrágico? A continuación conversamos con el Dr. Julio C. Rodríguez, neurólogo vascular. Ataque cerebrovascular o stroke. Cada segundo cuenta. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y está de vuelta nuevamente con nosotros el doctor Julio C. Rodríguez, neurólogo vascular. Y quiero hablar un poquito sobre esa prevención. Si ya yo tengo unas predisposiciones y yo las manejo y las controlo a tiempo, ¿puede que nunca me dé un ataque cerebrovascular? Puede que nunca te dé porque no a todo el mundo le da, ¿verdad? Las estadísticas siempre han demostrado que mientras mejor controlemos esos factores de riesgo, menos la posibilidad de que ocurra. ¿Verdad? Y bueno, en ocasiones aún controlándolo todo, pues quizás puede pasar, pero es básicamente sentido común que nos cuidemos para prevenir estos eventos. O a lo mejor pasa así, pero pasa cuando ya esté como en los 90 años. Claro, y obviamente en edades bien mayores, pues las estadísticas son mucho más altas por el mismo deterioro crónico ¿verdad? Del sistema cerebrovascular como tal. Aunque yo espero que en los próximos años, doctor, tengamos esa regeneración celular, ¿verdad? Y esa medicina regenerativa a todo vapor y podamos ir sustituyendo y teniendo celulitas nuevas, neuronas nuevas y podamos tener menos incidencia de estos problemas. Eso sería perfecto y la ciencia está trabajando para eso. Veremos a ver lo que pasa. Exactamente. Vamos a ver, a cruzar los deditos y que así sea. Pero vamos a hablar sobre cómo ustedes pueden identificar que un paciente que llega a esta sala de emergencia aquí en Menonita, en Caguas, está con un stroke. Pues mira, eso es bien importante porque el Hospital Menonita aquí en Caguas tiene unos protocolos para el manejo de pacientes con stroke agudo. Lo primero que ocurre es que cuando el paciente llega a la sala de emergencia hay un proceso de cernimiento, ¿verdad? Basado en el BFAST o en el FAST, que se hace para identificar si hay una sospecha real de que esto puede ser un stroke. Si en el cernimiento se identifica que el paciente puede estar teniendo un stroke, pues se canta el código stroke. El código stroke suena en todo el hospital y esto es para alertar al sistema de que ha llegado a la sala de emergencia un paciente con stroke. Luego de eso, el equipo multidisciplinario de stroke, pues si está en la sala de emergencia, pues lo atiende inmediatamente. Si no, pues baja de la unidad para evaluación del paciente. El paciente se lleva al CT scan. Se le hace un CT scan porque en la gran mayoría, lo primero que vamos a hacer es dilucidar si el evento es isquémico y hemorrágico, porque la sangre aguda en el CT se va a ver como blancuzca y eso nos ayuda a identificar que el paciente tiene un derrame. Si es un evento hemorrágico, pues hay que chequearle la presión porque la presión arterial descontrolada es la causa número 1 para estos eventos. Si la presión está, por darte un ejemplo, 190-100, que es un número bien alto, pero causa sangrado, pues entonces lo que hacemos ahí es que se maneja la presión del paciente y se reduce la presión. Si el sangrado es muy grande y compromete al paciente neurológicamente, o sea, que lo ponga en un estado de coma, pues habría que intubar al paciente, que eso es un protocolo bien regular en los hospitales y en la sala de emergencia. En ocasiones, si el sangrado está comprometiendo el cerebro y el paciente tiene un riesgo de muerte alto por culpa de ese sangrado, pues entonces pudiéramos consultar a nuestros colegas neurocirujanos para que entonces hagan una evacuación, ¿verdad? Para que remuevan ese coágulo que está causando esos síntomas en el paciente. O sea que en eventos hemorrágicos ese es usualmente el manejo. En los isquémicos es un poquito más complejo porque hay quizás más alternativas de tratamiento en la fase aguda. Y me explico. Cuando un paciente tiene un evento cerebrovascular isquémico, pues tenemos una cantidad de horas establecidas para poder dar un tratamiento, una medicina, ¿verdad? Un medicamento por vena que se llama trombolítico. Este trombolítico tiene la intención de tratar de romper ese coágulo que está tapando la arteria. No lo logra en todas las ocasiones, pero se ha demostrado que un 30 y pico de % de los pacientes que reciben ese medicamento pueden tener una mejoría significativa cuando lo recibe. Por lo tanto, pues la intención es que ese paciente reciba ese medicamento si es candidato, ¿verdad? Por darte un ejemplo, si no tiene historial de sangrado en el cerebro, si no tiene historial de un tumor grande en el cerebro, ese tipo de cosas. Si el paciente no está tomando anticoagulantes en la casa.
Si eso no ocurre, ¿verdad? Si el paciente no toma anticoagulantes, si no tiene historial de sangrado previo en la cabeza, pues el paciente pudiera ser candidato para esa terapia de trombolíticos. Eso se va a dar en las primeras 4 horas y media desde la última vez que el paciente estuvo bien. Por eso es que en el momento de la entrevista en la sala de emergencia es importante darle al enfermero o al médico cuándo fue la hora que su familiar estuvo bien, cuándo fue la última vez que usted lo vio bien. Porque basado en esa información es que podemos tomar la decisión para el trombolítico. Y algo bueno que ustedes tienen aquí, ¿verdad? Es que tienen un personal 24/7 en esa sala de emergencia que cuando llega un paciente con estos signos y síntomas se le puede atender rápido, pero también tienen una maquinaria para poder intervenir rápidamente. Exactamente. En ocasiones el coágulo sigue ahí, no importa que le demos el trombolítico, y tenemos un procedimiento adicional que se llama trombectomía mecánica, que básicamente es con nuestros colegas neurocirujanos endovasculares, la remoción del coágulo con el uso de catéteres. Y esto es bien importante porque esta terapia es relativamente nueva, no lleva 5 o 10 años en uso, pero aquí en Menonita tenemos básicamente en estos momentos la máquina más moderna en el Caribe para tratar de hacer estas intervenciones. Y lo más increíble, Luz Nereida, es que hay pacientes que tienen el déficit neurológico por esa arteria tapada, y con la remoción del coágulo el paciente pudiera, en teoría, regresar a la normalidad, o por lo menos tener un déficit mucho menor del cual estaba destinado a tener si no se intervenía quirúrgicamente, ¿verdad? Es un procedimiento relativamente poco invasivo, y el doctor Rodolfo Alcedo, neurocirujano endovascular, le va a estar hablando de eso el día de hoy. Exacto, o sea que los tratamientos, dependiendo de si es isquémico o si es hemorrágico, son diferentes, pero podemos poder ayudar a ese paciente a recuperarse a la larga. Mire, ganar un 90% de las funciones que uno tenía antes es un éxito. Así es. Y eso es lo que yo creo que ustedes tratan de hacer cuando los pacientes llegan aquí. Es importante que la gente, ¿verdad, doctor?, entienda y sepa de estos alrededores, tanto de la montaña como del área este y sur de Puerto Rico, que aquí en Caguas está esta unidad, que si usted llega a una sala de emergencia y se le determina que es un stroke, hay que venir acá a Menonita lo antes posible. No, y te digo más, realmente el servicio lo tenemos disponible para todo Puerto Rico. Queremos que toda la isla tenga conocimiento de este servicio, porque no hay nadie en la isla que lo esté haciendo al nivel de excelencia que lo estamos haciendo nosotros, y queremos que todo Puerto Rico se entere, porque sabemos los déficits de manejo de estas condiciones en los otros pueblos de la isla, incluyendo el área oeste, el área norte y el área sur. Así que en el caso de los satélites de Menonita, entiéndase Ay Bonito, Guayama, Humacao, Ponce y Calley, pues si el paciente llega a esa sala, podemos verlo por telemedicina también. Y lo vemos por telemedicina, y si el paciente necesita venir para acá, lo traemos. Por lo menos entonces a través de esa telemedicina estabilizamos a ese paciente, y después entonces podemos, ¿verdad?, trasladarlo para acá para la continuación del tratamiento. ¿Cuán importante, verdad? Ustedes ofrecen esa ayuda inicial, pero luego de que la persona pasa, ¿cuán importante es esa rehabilitación y qué ofrecen ustedes para ayudar a ese paciente? Es sumamente importante la rehabilitación, es tan importante como el manejo en las primeras horas. Nosotros tenemos una unidad de rehabilitación aquí en Menonita, Caguas. Tenemos un equipo de fisiatras que visitan al paciente en la unidad de stroke para ofrecerles un protocolo de terapias basado en la condición del paciente y en el diagnóstico de stroke. Y lo más importante es que tratamos de ser agresivos en esas terapias, cosa de que el paciente se beneficie desde el principio. Y eso es sumamente importante, porque se ha demostrado que mientras más temprano el paciente recibe las terapias, mejor posibilidad, estadísticamente hablando, de una recuperación a largo plazo. O sea, que aquí por lo menos vamos a tener entonces un trabajo multidisciplinario con ese paciente. Se le atiende esa emergencia, se le estabiliza, dependiendo de lo que sea, pasa o no, ¿verdad?, a recibir medicamentos farmacológicos o por vena, o si no, a esta, ¿verdad?, a la trombectomía. La trombectomía mecánica, sí. Así mismo. Y luego entonces se le ofrecen los demás recursos para que pueda tener una rehabilitación. Claro que sí. O sea, que es importante que aquí, mire, usted lo va a tener todo a su disposición, y sobre todo trabajar también con ese familiar que es tan importante, porque es el que le va a dar el cuidado en casa. Claro, orientar a los familiares, orientar al paciente que quedó bastante bien y que va a tener quizás unas modificaciones en su vida, pero quizás no tan malas como
hubiera sido si no se hubiese intervenido. Y ese es el mensaje, no se queden en la casa cuando tienen síntomas de stroke. Luz Nereida, hay muchos pacientes que los síntomas son en la noche y se acuestan a dormir pensando en que van a estar bien en la mañana, y ese no es el caso. Tan pronto tenga los síntomas y se identifiquen, tiene que venir a la sala de emergencia más cercana, ¿verdad? Para beneficiarse de la unidad de stroke con nosotros. Le pregunto, ¿cuán importante es hacernos esas revisiones médicas periódicas que debemos, o sobre todo esas anuales, para evitar o a lo mejor a la larga padecer de un ataque cerebrovascular? El cernimiento es clave de prevención. Tenemos la mala costumbre de no hacer eso, ¿verdad? De no ir a los médicos con regularidad. Yo les invito a que no hagan eso, a que vayan a su médico primario mínimo 2 veces al año. Si tienen un cardiólogo, mínimo 2 veces al año. Si tienen neurólogo, mínimo 2 veces al año. ¿Por qué? Porque se pueden identificar cosas que ocurren en la trayectoria que pueden atacarse en ese momento, y vas a estar agradecido de poder haber prevenido el problema en vez de estar hospitalizado y sufriendo de un derrame. Así que hay que ser inteligentes en el manejo de la salud, ¿verdad? En el manejo preventivo de las condiciones médicas, porque a la larga te estás haciendo un favor desde el principio. Y eso hay que tenerlo en mente. Los pacientitos mayores de edad, Luz Nereida, voy a aprovechar, tienen que tomarse sus medicamentos, tienen que tener, y si se reconoce que el abuelito o la abuelita no tiene un control correcto de sus medicamentos por problemas cognitivos, demencia, etcétera, el familiar tiene que intervenir y tratar de darle una programación de esos medicamentos, una cajita, ¿verdad? La famosa cajita semanal con los medicamentos, ¿verdad? Y estar pendiente, porque una de las razones por las cuales los pacientes nos caen en el hospital muchas veces es porque se tomaron sus medicamentos mal. Así es. Así que a estar pendiente de esas personas que cuidamos, a darles mucho amor, a esas revisiones médicas y a cuidar nuestro cerebro, que es tan importante para la funcionalidad. Gracias al doctor Julio Rodríguez, neurólogo vascular, por haber compartido conmigo. Gracias, Luz. Me voy a la pausa. Ataque cerebrovascular o stroke. Cada segundo cuenta. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita de Caguas. Por más de 78 años, en Menonita hemos estado siempre aquí para ti, procurando tu bienestar junto a un prestigioso equipo de expertos. Aquí, respaldando a una poderosa fuerza laboral. Siempre aquí, invirtiendo en la más avanzada tecnología y tratamientos de vanguardia. Aquí, atendiendo tu salud física y mental. Aquí, siendo tu mano amiga en los momentos de necesidad. Sistema de Salud Menonita, siempre aquí para ti. Ataque cerebrovascular o stroke. Cada segundo cuenta. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Traído a ustedes por el Sistema de Salud Menonita, sirviendo con amor cristiano. Regresamos en breve.